Hay momentos en los que el enemigo te susurra que has perdido demasiado tiempo, que llegaste tarde, que las puertas se cerraron y ya no hay vuelta atrás. Te dice que tu oportunidad pasó, que otros tomaron tu lugar, que lo que Dios prometió se esfumó entre tus manos por tus propios errores. Pero hoy, en este preciso instante, el Espíritu Santo está aquí para recordarte algo que el infierno mismo tiembla al escuchar. Lo que Dios ha decretado sobre tu vida, nadie, absolutamente nadie, puede robarlo. Ni el diablo con todas sus artimañas, ni tus propios errores, ni el tiempo perdido, ni las puertas que se cerraron. Porque las promesas de Dios no dependen de tu perfección, dependen de su fidelidad. Y Él, amado, Él no puede negarse a sí mismo. Respira profundo, abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy no es motivación humana. Es una palabra del cielo que viene a restaurar lo que el ladrón intentó destruir. No soy yo quien habla, es Él. Quiero que me acompañes por un momento a un lugar donde la fe y el temor se encuentran cara a cara. Imagina que has caminado por años con una promesa resonando en lo profundo de tu espíritu. Dios te habló. No fue tu imaginación, no fue un deseo emocional pasajero. Fue una voz clara, firme, inequívoca. Te dijo, esto es tuyo, esto te lo he preparado, espera en mí. Y tú esperaste. Días que se convirtieron en meses, meses que se convirtieron en años. Y mientras esperabas, viste cómo otros recibían lo que tú anhelabas. Viste puertas abriéndose para personas que no habían orado tanto como tú, que no habían ayunado, que no habían sembrado con lágrimas como tú lo hiciste. Y entonces, el silencio. Ese silencio ensordecedor de Dios que te hace cuestionar si escuchaste bien, si realmente Él habló o si fue solo el eco de tu propio anhelo desesperado. Y en medio de ese silencio, llega el acusador. Llega con su voz engañosa, disfrazada de lógica, de sentido común, de realismo. Te dice, mira el tiempo que ha pasado, mira tu edad, mira tus circunstancias, mira cómo otros ya tomaron lo que era tuyo. Dios cambió de opinión. Dios te descalificó. Dios eligió a alguien más. Y si no estás firme, si no conoces la naturaleza inmutable de Dios, comenzarás a creer esa mentira. Comenzarás a soltar la promesa. Comenzarás a conformarte con menos. Comenzarás a negociar con el enemigo, aceptando migajas cuando Dios había decretado un banquete sobre tu vida. Pero escúchame bien, porque lo que voy a decirte no sale de mi sabiduría humana, sale del trono de la gracia. Romanos 11:29 declara con una autoridad que hace temblar las regiones celestes, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabes lo que significa irrevocable? Significa que no puede ser anulado, que no puede ser cancelado, que no puede ser revocado ni siquiera por tus propios errores. Irrevocable significa que cuando Dios dijo sí sobre tu vida, ese sí no tiene fecha de vencimiento, no tiene cláusula de escape, no tiene letra pequeña que diga, esto aplica solo si tú eres perfecto, solo si no fallas, solo si no te tardas, solo si no tropiezas. La palabra irrevocable en el griego original es ametameletos, que literalmente significa sin arrepentimiento. Dios no se arrepiente de lo que te prometió. Él no está en el cielo pensando, ¡ay, me equivoqué con este hijo, con esta hija! Debí elegir a alguien más capacitado, más rápido, más limpio. No. Dios no cambia de parecer como cambiamos nosotros de ropa. Números 23:19 lo confirma. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Piensa en esto por un momento. Si Dios pudiera cambiar de opinión, si sus promesas dependieran de tu rendimiento impecable, entonces ninguno de nosotros tendría esperanza, porque todos hemos fallado, todos hemos tropezado, todos hemos tenido momentos de incredulidad, de queja, de rebelión. Si la fidelidad de Dios dependiera de nuestra fidelidad, estaríamos perdidos. Pero, y aquí está el Evangelio puro, sin diluir,
La fidelidad de Dios no depende de ti, depende de Él mismo. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Escuchaste eso? Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede traicionar su propia naturaleza, y su naturaleza es fidelidad absoluta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él decretó en el principio sobre tu vida, lo cumplirá hasta el final. No porque tú seas digno, sino porque Él es fiel. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es bueno. No porque tú no hayas fallado, sino porque Él no puede fallar. Y aquí es donde el enemigo ha engañado a millones de creyentes. Nos ha hecho creer que la promesa de Dios es condicional, que depende de nuestra capacidad de sostenerla, de protegerla, de merecerla. Nos ha hecho creer que si fallamos, si nos tardamos, si tomamos un desvío, entonces Dios automáticamente le da nuestra bendición a alguien más. Pero eso es una mentira directa del infierno, porque si así fuera, entonces David nunca hubiera sido rey después de haber cometido adulterio y asesinato. Pedro nunca hubiera sido restaurado después de haber negado a Jesús 3 veces. Pablo nunca hubiera escrito la mitad del Nuevo Testamento después de haber perseguido y asesinado a cristianos. Y tú, amado, tú nunca tendrías esperanza de ver cumplida la palabra que Dios te dio en aquel momento de intimidad con Él. Pero la verdad, la gloriosa, liberadora, inconmovible verdad, es que Dios no está buscando perfección para cumplir su promesa. Él está buscando rendición. Él está buscando un corazón que, a pesar de haber tropezado, vuelva a Él. Él está buscando una fe que, aunque tambaleante, no suelte su mano. Y cuando Él encuentra ese corazón, cuando encuentra esa fe frágil, pero real, entonces Él mueve cielo y tierra para cumplir lo que prometió. Porque no se trata de ti, nunca se trató de ti. Se trata de Él, de su nombre, de su gloria, de su naturaleza inmutable. Isaías 46, 10, 11. Lo declara con una contundencia que no deja espacio para dudas. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. ¿Ves eso? Dios no dice, lo haré si tú cumples tu parte. Él dice, yo lo haré. Yo hablé y lo haré venir. Yo lo pensé y también lo haré. La responsabilidad no está sobre tus hombros débiles, está sobre sus hombros todopoderosos. Tú no sostienes la promesa, Él la sostiene. Tú no la cumples, Él la cumple. Tu trabajo no es hacer que suceda, tu trabajo es creer que Él lo hará. Y sé que estás cansado, sé que has esperado tanto que ya ni siquiera sabes si tienes fuerzas para seguir creyendo. Sé que has visto cómo el tiempo pasa y las circunstancias se complican y las puertas se cierran y las oportunidades se esfuman. Pero hoy, en este momento santo, el Espíritu Santo te está susurrando al oído. No sueltes, no te rindas, no negocies, porque lo que yo decreté sobre tu vida, nadie puede robarlo. Ni el tiempo, ni el enemigo, ni tus propios errores. Porque mis promesas no son revocables, y lo que yo dije que haré, lo haré. No porque tú seas digno, sino porque yo soy fiel. Así que respira. Suelta esa carga de ansiedad. Deja de tratar de forzar las puertas. Deja de compararte con otros. Deja de medir tu tiempo con el reloj del mundo. Porque el reloj de Dios no se retrasa. Simplemente funciona en una dimensión diferente. Y cuando su tiempo llegue, y llegará, verás con tus propios ojos cómo Él cumple cada sílaba, cada palabra, cada detalle de lo que te prometió. Y entonces comprenderás por qué tuvo que ser así, por qué tuvo que tardar, por qué tuvo que doler. Porque no se trataba solo de darte lo que querías, se trataba de transformarte en quien necesitabas ser para sostenerlo. No soy yo quien te lo dice, es Él, el Dios de las promesas irrevocables, quien lo confirma en tu espíritu ahora mismo. Hay algo profundamente revelador en la forma en que Dios establece sus pactos. No son contratos humanos donde ambas partes firman y si una falla,
el acuerdo se anula. Los pactos de Dios son unilaterales. Él los establece, Él los sostiene, Él los cumple. Y la razón por la que esto es tan importante que comprendas hoy es porque estás viviendo bajo un pacto que no depende de tu capacidad de cumplirlo, sino de la capacidad de Dios de ser fiel a sí mismo. Déjame llevarte a un momento que cambió la historia de la humanidad para siempre. Génesis 15. Abraham, todavía no era Abraham, acababa de recibir una promesa imposible, que de su descendencia vendría una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero había un problema gigantesco. Él no tenía hijos. Y no solo eso, sino que su esposa Sarai era estéril. Y no solo eso, sino que ambos ya eran ancianos, con cuerpos gastados por el tiempo, incapaces biológicamente de concebir. Todo en el mundo natural gritaba imposible. Pero Dios había hablado. Y cuando Dios habla, lo imposible se inclina ante su voz. Entonces Dios hace algo extraordinario. Le dice a Abraham que prepare un sacrificio: una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Abraham los toma, los parte por la mitad, excepto las aves, y coloca las mitades una frente a la otra. Y luego espera todo el día ahuyentando a las aves de rapiña que intentan devorar el sacrificio. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has tenido que ahuyentar las voces de duda, las mentiras del enemigo, los pensamientos de incredulidad que intentan devorar la promesa que Dios puso en tu corazón? Y cuando el sol se pone, algo sobrenatural sucede. Génesis 15:12 dice: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Nota eso, oscuridad. No luz, no fuegos artificiales, no una experiencia estática, oscuridad. Porque a veces, en los momentos más importantes de nuestro caminar con Dios, Él nos lleva a la oscuridad. No porque nos haya abandonado, sino porque es en la oscuridad donde aprendemos a confiar sin ver, a creer sin evidencia, a sostenernos de su mano cuando todo lo demás desaparece. Y entonces, en medio de esa oscuridad, aparece un horno humeante y una antorcha de fuego que pasan entre los animales partidos. ¿Sabes qué estaba sucediendo ahí? Un pacto de sangre. En la cultura de aquel tiempo, cuando 2 partes hacían un pacto, ambas caminaban entre los animales partidos, declarando simbólicamente: si yo rompo este pacto, que me suceda lo mismo que a estos animales. Era una declaración solemne, aterradora, vinculante. Pero aquí está lo glorioso, lo absolutamente revolucionario. Solo Dios camina entre los animales. Abraham está dormido. Él no participa, no camina, no declara, no promete. Solo Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si dependiera de Abraham cumplir su parte, el pacto se rompería en cuestión de días. Abraham iba a mentir sobre su esposa, no una, sino 2 veces. Abraham iba a tratar de cumplir la promesa con sus propias fuerzas, engendrando a Ismael con Agar. Abraham iba a dudar, a tambalearse, a fallar. Pero Dios sabía todo eso de antemano y aún así decidió que el pacto no dependería de Abraham, dependería solo de él. ¿Captas la magnitud de esto? Dios estaba diciendo: yo prometo, y si alguien tiene que morir para que esta promesa se cumpla, seré yo. Y eso es exactamente lo que sucedió. 2000 años después, Jesús, Dios hecho carne, caminó hacia una cruz. Y ahí, en ese madero ensangrentado, Él murió. No porque hubiera roto el pacto, Él nunca pecó. Murió porque nosotros lo rompimos. Nosotros fuimos los infieles. Nosotros fuimos los que fallamos. Pero Él tomó sobre sí mismo la maldición del pacto roto para que las promesas de Dios sobre tu vida permanecieran firmes. Gálatas 3:13-14 lo dice con una claridad meridiana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Lo ves? Cristo tomó la maldición para que tú recibieras la bendición. Él murió para que el pacto permaneciera intacto. Él pagó el precio para que las promesas irrevocables de Dios sobre tu vida no pudieran ser anuladas por tus fallos. Y esto cambia todo. Porque significa que cuando el enemigo te acusa, cuando te dice, tú has fallado demasiado, has esperado demasiado, has perdido tu oportunidad, tú puedes señalar a la cruz y decir, Él ya pagó por mis fallos, Él ya cubrió mis retrasos, Él ya redimió mi tiempo perdido. Y las promesas de Dios sobre mi vida no dependen de mi perfección, dependen de su sacrificio. Pero aquí hay algo más que necesitas entender. El hecho de que el pacto no dependa de ti no significa que puedes vivir en desobediencia deliberada y esperar que Dios cumpla sus promesas. No. El pacto es unilateral en cuanto a su establecimiento y cumplimiento, pero requiere de tu fe para activarse en tu experiencia. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es una obra que te gana el favor de Dios. La fe es la mano extendida que recibe lo que Dios ya proveyó. La fe no cumple la promesa, la fe la abraza. La fe no hace que Dios sea fiel. La fe reconoce que Él ya lo es. Y esa fe, por más pequeña que sea, Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Es suficiente para Dios. Porque no se trata del tamaño de tu fe, se trata de la grandeza del Dios en quien crees. Y sé que has estado luchando con esto. Sé que hay días en que tu fe es fuerte y días en que apenas puedes susurrar un «ayúdame a creer». Sé que hay momentos en que la palabra de Dios te llena de esperanza y momentos en que las circunstancias te aplastan con su peso. Pero quiero que sepas algo. Tu fe no tiene que ser perfecta, no tiene que ser constante, no tiene que ser inquebrantable. Solo tiene que estar dirigida al Dios que sí es perfecto, constante e inquebrantable. Marcos 9:24 registra el grito desesperado de un padre que trajo a su hijo poseído a Jesús. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre, en su honestidad brutal, responde, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Ves eso? Fe e incredulidad coexistiendo en el mismo corazón, y Jesús no lo rechazó. No le dijo, tu fe no es suficiente, vete. No, Jesús sanó a su hijo, porque Jesús no está buscando fe perfecta, está buscando fe sincera, está buscando un corazón que, a pesar de sus dudas, a pesar de sus temores, a pesar de su debilidad, se vuelve a Él y dice, no tengo todas las respuestas, pero te tengo a ti, y eso es suficiente. Así que hoy, en este momento, quiero que hagas algo. Quiero que dejes de medir tu fe. Deja de comparar tu confianza con la de otros. Deja de castigarte por los días en que dudaste, por las noches en que lloraste, por los momentos en que quisiste rendirte. Porque Dios no está llevando un registro de tus tropiezos. Está sosteniendo firmemente la promesa que te dio. Y cuando tú flaqueas, Él no flaquea. Cuando tú dudas, Él no duda. Cuando tú te cansas, Él no se cansa. Isaías 40, 28, 31. Te lo recuerda con una ternura que derrite el corazón. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Escuchaste eso? Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso eres tú, cansado, sin fuerzas. Pero cuando esperas en Él, no con perfección, sino con rendición, Él te levanta, te renueva, te sostiene.
Y la promesa que parecía muerta, que parecía enterrada bajo años de silencio y decepción, comienza a resucitar, porque el Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo Dios que puede resucitar cualquier promesa que el enemigo haya declarado muerta sobre tu vida. No soy yo quien te lo dice, es el Espíritu Santo quien lo confirma en tu espíritu ahora mismo. Y si me estás escuchando, si algo en tu interior se está despertando, es porque Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí ahora. Y Él vino a recordarte que el plan de Dios sobre tu vida no se puede robar, porque está sellado con la sangre del Cordero. Y esa sangre, amado, esa sangre es más poderosa que cualquier retraso, que cualquier error, que cualquier acusación del infierno. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Necesito que entiendas algo que va a cambiar completamente la forma en que enfrentas las batallas espirituales que están tratando de robarte la promesa. El enemigo no puede tocar lo que Dios ha decretado, pero sí puede hacerte creer que lo ha hecho. Esa es su única arma contra ti, la mentira, la ilusión, el engaño. Él no tiene poder para anular las promesas de Dios, pero tiene astucia para convencerte de que ya fueron anuladas. Y si logra que tú lo creas, entonces tú mismo soltarás lo que Él nunca podría arrancarte por la fuerza. Voy a ser muy directa contigo, porque el Espíritu Santo me está impulsando a hacerlo. Hay personas escuchando esto ahora mismo que han dejado de orar por algo que Dios les prometió. No porque haya desaparecido el deseo, sino porque aceptaron la mentira de que ya es muy tarde. Hay personas que han enterrado sueños, que han archivado promesas, que han cerrado capítulos que Dios nunca declaró terminados. Y lo hicieron no porque Dios dijera, esto ya no es para ti, sino porque el enemigo susurró, ya perdiste tu momento, y ellos le creyeron más a él que al Dios que no puede mentir. Job 1:10 revela algo extraordinario sobre los límites del enemigo. Satanás mismo, hablando con Dios sobre Job, dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Captas lo que está admitiendo ahí? Está admitiendo que hay un cerco, una protección divina alrededor de los que son de Dios. Y ese cerco no puede ser atravesado sin el permiso expreso de Dios. El enemigo puede rugir afuera, puede hacer ruido, puede amenazar, puede sembrar temor, pero no puede tocar lo que Dios ha cercado con su promesa. Ahora es cierto que a veces Dios permite pruebas. El mismo libro de Job lo demuestra. Pero incluso en medio de la prueba más devastadora, incluso cuando Job lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, hay algo que el enemigo nunca pudo tocar: la identidad de Job como hijo de Dios y la promesa de restauración que vendría al final. Job 42:10 dice, «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, al doble». No solo recuperó lo que perdió, recibió el doble. Porque cuando Dios restaura, no solo repara, multiplica. Pero antes de esa restauración, Job tuvo que enfrentar la tentación más sutil de todas, la tentación de maldecir a Dios y morir, como le sugirió su propia esposa. La tentación de declarar que Dios había fallado, que la integridad no valía la pena, que servir a Dios era en vano. Y si Job hubiera cedido a esa tentación, si hubiera soltado su fe, habría muerto sin ver el cumplimiento. No porque Dios hubiera retirado la promesa, sino porque Job mismo la habría rechazado. ¿Ves el patrón? El enemigo no puede robarte la promesa, pero sí puede engañarte para que tú la sueltes. Puede hacerte creer que Dios te olvidó, que te descalificó, que cambió de opinión. Y si logra que tú aceptes esa mentira como verdad, entonces tú dejarás de pelear, dejarás de creer, dejarás de esperar y morirás en el desierto a solo un paso de la tierra prometida, no porque Dios te la negó, sino porque dejaste de caminar hacia ella.
Primera de Pedro 5, 8, 9 nos advierte con urgencia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nota que dice, como león rugiente, no que es un león. Está imitando poder que ya no tiene. Está rugiendo para asustarte, no porque pueda devorarte, sino porque si tú le crees su rugido, tú mismo te entregarás al miedo. Y su táctica más efectiva es el tiempo. Hacerte creer que porque ha pasado tiempo, la promesa expiró. Hacerte creer que porque otros recibieron antes que tú, ya no hay nada para ti. Hacerte creer que porque fallaste en el camino, descalificaste la meta. Pero todo eso es mentira. Mentira envuelta en lógica humana, pero mentira al fin. Porque el tiempo de Dios no es lineal como el nuestro. Él opera en kairos, no en cronos. Cronos es el tiempo cronológico, el que marcan los relojes y los calendarios. Kairos es el tiempo oportuno, el momento divino en el que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajan. Y tú no has llegado tarde a tu kairos. Estás exactamente donde Dios necesita que estés en este preciso momento, para que, cuando llegue tu tiempo oportuno, todo sea más glorioso, más poderoso, más testimonial de lo que hubiera sido si hubiera sucedido cuando tú querías. Eclesiastés 3:11 lo dice bellamente: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ves eso? Hermoso en su tiempo, no en tu tiempo, no cuando tú crees que debe ser, en su tiempo. Y ese tiempo es hermoso, aunque desde tu perspectiva actual no lo parezca. Déjame darte un ejemplo bíblico que me destroza cada vez que lo leo. José. Dios le dio sueños proféticos cuando era un adolescente. Sueños de que él gobernaría, de que su familia se inclinaría ante él, de que tendría autoridad y poder. Y José, en su juventud e ingenuidad, compartió esos sueños. Y eso desató una tormenta. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo llevaron a Egipto. Lo acusaron falsamente de violación. Lo metieron en una cárcel donde fue olvidado. 13 años. 13 años desde los sueños hasta el cumplimiento. 13 años en los que parecía que Dios había mentido, que la promesa se había esfumado, que todo fue una ilusión juvenil. Pero Génesis 50:20, después de todo el dolor, después de toda la injusticia, después de todo el tiempo perdido, José declara a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Escuchaste eso? Ellos pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Todo lo que parecía un robo de la promesa, la traición, la esclavitud, la prisión, el olvido, era en realidad el camino hacia el cumplimiento, porque para que José salvara a una nación de la hambruna, primero tenía que estar en Egipto, y para estar en Egipto en el momento correcto, tuvo que pasar por la traición en el momento incorrecto. ¿Ves cómo Dios trabaja? Él toma lo que el enemigo diseñó para destruirte y lo convierte en el vehículo mismo de tu promoción. Él toma los años que la langosta comió y te los restaura. Él toma el dolor que fue diseñado para matarte y lo transforma en la plataforma desde la cual testificarás de su fidelidad. Pero tienes que resistir la tentación de soltar la promesa cuando todo parece indicar que fue robada. Y sé que esto es difícil. Sé que cuando estás en la prisión de la espera, cuando estás en la esclavitud de las circunstancias, cuando estás en el pozo de la traición, es casi imposible creer que Dios está obrando, pero Él lo está. No a pesar de tu dolor, sino a través de Él. No evitando tu prueba, sino perfeccionándola para que produzca en ti el carácter que necesitarás cuando llegues al palacio de tu promesa cumplida. Romanos 8:28 no es un cliché, es una promesa de guerra.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que entiendes, todas, incluyendo la traición, incluyendo el retraso, incluyendo la puerta cerrada, incluyendo el sueño que pareció morir. Todas le ayudan a bien, no porque sean buenas en sí mismas, sino porque Dios es tan soberano, tan sabio, tan poderoso, que puede tomar el veneno del infierno y convertirlo en medicina del cielo. Así que hoy, ahora mismo, quiero que hagas algo radical. Quiero que recuperes lo que soltaste. Quiero que desentierre los sueños que enterraste. Quiero que vuelvas a creer en las promesas que archivaste como ya no aplicables. Porque el enemigo no tiene autoridad para revocarlas. Solo Dios tiene esa autoridad. Y Él ya dijo que sus dones y llamamientos son irrevocables. Así que si Dios no las anuló, ¿quién eres tú para anularlas? Si Dios no cerró la puerta, ¿quién eres tú para declararla cerrada? Si Dios no dijo, se acabó, ¿quién eres tú para decirlo? Levanta tu cabeza, endereza tu espalda, sacude el polvo de la decepción, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte a mitad de camino. Él no sembró la promesa en tu corazón para dejarla morir sin cumplirse. Él es fiel. Y lo que Él prometió, lo cumplirá. No soy yo quien te lo dice, es Él. Y Él nunca, nunca, nunca miente. Hay un versículo que ha sostenido a millones de creyentes a través de las noches más oscuras del alma, y hoy el Espíritu Santo me impulsa a traerlo a tu atención con una fuerza renovada. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero quiero que veas algo que tal vez nunca has notado en este versículo. Dios dice, yo sé, no yo sabía. Presente, no pasado. Él sigue sabiendo. Él sigue teniendo pensamientos de bien sobre ti, ahora mismo. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que has hecho o dejado de hacer, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, Él sigue sabiendo, Él sigue teniendo un plan. Y ese plan no ha cambiado. El contexto de este versículo es crucial. Dios le está hablando a un pueblo que está en cautiverio en Babilonia, un pueblo que perdió su tierra, su templo, su identidad nacional, un pueblo que cometió errores garrafales, que se fue tras ídolos, que rechazó a los profetas que Dios les envió. Un pueblo que por toda lógica humana debería haber sido descartado, abandonado, olvidado. Y sin embargo, Dios les dice, yo sigo teniendo planes para ustedes. Planes de bien, planes de futuro, planes de esperanza. Y luego, en el versículo 14, Dios añade algo que debería hacer temblar de esperanza a todo corazón quebrantado. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Ves eso? Haré volver. Reuniré, restauraré. Dios está declarando que lo que se perdió será recuperado. Lo que fue robado será devuelto. Lo que pareció terminado será reanudado. Pero aquí está la parte que más me conmueve. De todos los lugares a donde os arrojé. Nota que dice, a donde os arrojé, no a donde fuisteis por su cuenta. Dios está tomando responsabilidad por el camino, incluso cuando ellos fueron los que pecaron. ¿Por qué? Porque Dios es tan soberano que incluso tu desobediencia, incluso tu desvío, incluso tu fracaso están dentro de su capacidad de redención. Él puede tomar el peor error de tu vida y convertirlo en un capítulo esencial de tu testimonio. Esto no significa que Dios causa el pecado, jamás. Santiago 1:13 es claro. Dios no tientas a nadie, pero sí significa que Dios puede usar incluso las consecuencias de tu pecado, incluso los años que desperdiciaste,
incluso las oportunidades que perdiste, y tejerlo todo en un tapiz de redención tan hermoso que cuando lo veas completo, llorarás de gratitud por cómo Él convirtió tu ceniza en belleza. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan estancados. Creen que porque fallaron, porque se desviaron, porque desperdiciaron tiempo, ya no califican para el plan original de Dios. Creen que Dios tiene un plan B para ellos, una versión inferior, una consolación, algo menos glorioso porque ya no merecen lo mejor. Pero eso es una mentira religiosa, pero mentira al fin, porque Dios no tiene planes B. Él tiene un plan A que es tan vasto, tan profundo, tan multidimensional, que incluye incluso tus desvíos. Él sabía que ibas a fallar antes de que nacieras, y aún así, el plan que diseñó para ti ya tenía incorporada tu redención. Efesios 1, 4, 5 lo confirma con una claridad que desarma toda acusación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo, antes de que pecaras, antes de que fallaras, antes de que te desviaras, antes de que existiera el tiempo mismo. Y esa elección no fue condicional a tu comportamiento futuro. Fue basada en el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Él te escogió porque quiso, porque te amó, porque decidió que tú eras digno de su gracia. Y si Dios te escogió antes de la fundación del mundo, si Él ya sabía todo lo que ibas a hacer y aún así decidió amarte, ¿crees realmente que algo que has hecho en el tiempo puede anular lo que Él decretó en la eternidad? ¿Crees que tus errores temporales pueden deshacer su elección eterna? ¿Crees que tu infidelidad puede cancelar su fidelidad? No. 1000 veces no. Segunda de Timoteo 1:9 lo dice aún más enfáticamente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No conforme a nuestras obras. Léelo de nuevo. No conforme a nuestras obras. Tu llamado, tu propósito, las promesas de Dios sobre tu vida no están basadas en lo que has hecho o dejado de hacer. Están basadas en la gracia que te fue dada en Cristo Jesús antes de que el tiempo existiera. Esto significa que cuando el enemigo te acusa, cuando te muestra el video de tus fracasos, cuando te restriega en la cara tus errores pasados, tú puedes mirarlo a los ojos y decirle, Dios ya sabía todo eso cuando me escogió, y aún así me escogió. Así que tus acusaciones no tienen poder aquí, porque mi destino no está basado en mi rendimiento, está basado en su gracia. Y esa gracia es anterior al tiempo, superior al pecado, más fuerte que la muerte. Pero déjame decirte algo más. No solo Dios conocía tus fallos de antemano, sino que también ya proveyó la solución. Apocalipsis 13:8 habla de el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde el principio del mundo? Jesús murió en una cruz hace 2000 años en el tiempo humano, pero en la eternidad de Dios, esa provisión ya existía desde antes de la creación. Dios no estaba en modo reactivo cuando pecaste. No tuvo que improvisar un plan de rescate. Ya lo tenía diseñado, ya lo tenía pagado, ya lo tenía garantizado. Así que cuando caíste, Él no se sorprendió. Cuando fallaste, Él no se decepcionó. Cuando te desviaste, Él no tuvo que reescribir tu destino, porque tu destino nunca estuvo basado en tu capacidad de caminar perfectamente. Estuvo basado en su capacidad de levantarte cada vez que cayeras. Y Él puede. ¡Oh, cómo puede! Salmo 37, 23, 24 lo promete. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Ves eso? No dice si el hombre cayere, dice cuándo. Porque Dios sabe que vas a caer, sabe que vas a tropezar, sabe que vas a flaquear, y aún así aprueba tu camino. ¿Por qué?
porque el camino no se mide por la ausencia de caídas, se mide por la presencia de su mano sosteniéndote cada vez que caes. Y mientras tú te aferres a esa mano, por débil que sea tu agarre, Él no te soltará. Ahora quiero ser clara en algo porque sé que el Espíritu Santo me está dirigiendo a traer balance aquí. El hecho de que Dios te haya escogido antes de la fundación del mundo, de que sus promesas sean irrevocables, de que Él pueda redimir tus errores, no es una licencia para pecar deliberadamente. No es una excusa para vivir en desobediencia y esperar que Dios simplemente arregle todo sin consecuencias. Romanos 6:1-2 es enfático. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios no es barata. Costó la sangre de su Hijo, y esa gracia no está diseñada para que sigas en el pecado sintiéndote cómodo. Está diseñada para liberarte del pecado, para transformarte, para hacerte cada día más a la imagen de Cristo. Así que cuando hablo de que Dios puede redimir tus errores, no estoy diciendo que no importa cómo vivas. Importa profundamente, pero lo que estoy diciendo es que tus errores pasados no tienen el poder de descalificarte del plan futuro de Dios. Si te arrepientes, si vuelves a Él, si rindes tu corazón, entonces Él tomará esos errores y los transformará en lecciones, en madurez, en compasión por otros que también han fallado. Y esa es la diferencia entre la culpa que viene del Espíritu Santo y la condenación que viene del enemigo. La culpa santa te lleva al arrepentimiento, te lleva a la cruz, te lleva a cambiar. La condenación te paraliza, te hace creer que no hay esperanza, te hace soltar la promesa. Primera de Juan 1:9 es tu refugio cuando has fallado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que dice fiel y justo. No solo misericordioso, que también lo es, sino fiel y justo. Porque Jesús ya pagó por ese pecado en la cruz. Así que cuando Dios te perdona, no está siendo blando contigo, está siendo fiel a la sangre de su Hijo, está siendo justo con el sacrificio que ya fue hecho. Así que si has estado viviendo bajo el peso de la condenación, si has estado creyendo que ya no calificas para las promesas de Dios porque fallaste demasiado, hoy es el día en que esa mentira muere. Hoy es el día en que vuelves a abrazar la verdad de que el plan de Dios sobre tu vida no puede ser robado. No por el enemigo, no por tus circunstancias y ni siquiera por tus propios errores. Porque ese plan está sellado con la sangre del Cordero. Y esa sangre, amado, esa sangre habla mejor que la de Abel. Habla de redención, habla de restauración, habla de promesas cumplidas a pesar de todo. No soy yo quien te lo dice, es Él, el Dios de las segundas oportunidades, el Dios de los nuevos comienzos, el Dios que nunca se rinde contigo. Necesito llevarte a un lugar en las Escrituras que ha sido malinterpretado por generaciones, causando tanto dolor innecesario, tanta inseguridad espiritual, tanta duda sobre la firmeza de las promesas de Dios. Y es la parábola de los talentos en Mateo 25. Muchos han usado esta parábola para enseñar que si no produces, si no rindes, si no multiplicas, entonces Dios te quitará lo que te dio y se lo dará a otro. Y bajo esa enseñanza, millones de creyentes viven aterrorizados, creyendo que si no están constantemente rindiendo al máximo, Dios les va a revocar el llamado y transferir su unción a alguien más. Pero esa no es la enseñanza de esta parábola. De hecho, cuando la lees en contexto, descubres algo radicalmente diferente. El siervo al que se le quitó el talento y se le dio a otro, no era un siervo que intentó y falló. No era un siervo que trabajó duro, pero no vio resultados. No era un siervo que tropezó en el camino. Era un siervo que ni siquiera lo intentó. Era un siervo que por miedo, por incredulidad, por desprecio hacia su Señor, enterró lo que se le dio y nunca hizo nada con ello. Mateo 25, 24, 25 registra sus propias palabras. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo,
y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Ves lo que está diciendo? Tuve miedo. No dijo, lo intenté y fracasé. Dijo, ni siquiera lo intenté porque tuve miedo. Y el miedo que tuvo no era un temor reverente de Dios. Era una percepción distorsionada de quién es Dios. Creía que Dios era duro, injusto, exigente. Y esa creencia errónea lo paralizó. Y aquí está la tragedia. Muchos creyentes hoy están haciendo exactamente lo mismo. Han recibido talentos de Dios, dones, llamados, promesas, pero por miedo, por incredulidad, por una percepción distorsionada de Dios, los han enterrado. Han dejado de intentar, han dejado de creer, han dejado de caminar hacia la promesa. Y luego se preguntan por qué no ven el cumplimiento. Pero escúchame bien. El problema nunca fue que Dios les quitara la promesa. El problema fue que ellos la enterraron. Y hay una diferencia abismal entre Dios quitándote algo y tú mismo sepultándolo por miedo. Cuando tú entierras la promesa, cuando dejas de creer en ella, cuando dejas de actuar en fe hacia ella, entonces sí, puedes pasar el resto de tu vida sin verla cumplida. No porque Dios te la revocó, sino porque tú mismo decidiste no caminar hacia ella. Pero, y aquí está la gracia gloriosa de Dios, incluso cuando has enterrado la promesa, incluso cuando has dejado de intentar, incluso cuando el miedo te ha paralizado, Dios sigue diciendo, desentiérrala, vuélvela a tomar, vuelve a creer, vuelve a caminar, porque yo no he cambiado de opinión sobre ti. Jeremías 15:19 lo dice con una ternura que parte el alma. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si te convirtieres, si vuelves, si te arrepientes de haber enterrado lo que Dios te dio, entonces Él te restaurará. No te descalificará, no te reemplazará, te restaurará, y volverás a estar delante de Él, en tu posición, en tu llamado, en tu propósito. Porque Dios no está buscando perfección, está buscando arrepentimiento. No está buscando rendimiento impecable, está buscando un corazón dispuesto. Y sé que tal vez estás pensando, pero he esperado tanto, he fallado tanto, he enterrado la promesa por tanto tiempo que ya es demasiado tarde. Pero déjame mostrarte algo que va a explotar esa mentira en 1000 pedazos. Juan 11. Lázaro ha muerto. No solo muerto, sino que lleva 4 días en la tumba. En la cultura judía, creían que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días, pero al 4.º día ya no había esperanza. El cuerpo comenzaba a descomponerse. El olor era insoportable. Todo estaba terminado. Y Jesús llega. Y Marta, la hermana de Lázaro, sale a su encuentro y le dice algo que seguramente has sentido en tu corazón. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, llegaste tarde. Si hubieras venido cuando te llamamos, cuando todavía había tiempo, esto no habría pasado. Pero ya es muy tarde. Y Jesús le responde con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Aunque parezca que todo terminó, aunque lleve 4 días en la tumba, aunque ya huela a muerte, aunque todos hayan perdido la esperanza, si crees en mí, vivirá. Y luego Jesús va a la tumba, y Marta le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Está tratando de protegerlo de la realidad. Está tratando de decirle, no abras esa tumba. Lo que hay adentro es vergonzoso. Es repulsivo, es irreversible. ¿Cuántas veces has hecho eso con Dios? ¿Cuántas veces has tratado de ocultar tus sueños muertos, tus promesas enterradas, tus esperanzas putrefactas, porque te da vergüenza mostrarle a Dios lo que dejaste morir? Pero Jesús no se intimida con la muerte. Él no retrocede ante lo imposible. Él simplemente ordena, quitad la piedra. Y cuando la quitan, cuando exponen la muerte, cuando revelan lo imposible, entonces Jesús clama a gran voz,
Lázaro, ven fuera. Y el muerto sale, atado de pies y manos, pero vivo. ¿Sabes qué me destroza de esta historia? Que Lázaro no salió de la tumba corriendo, salió atado, salió limitado, salió envuelto en vendas de muerte, pero salió vivo. Y entonces Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Porque Jesús puede resucitar lo que está muerto, pero necesita de la comunidad de fe para desatar lo que resucitó. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo mientras me escuchas. El Espíritu Santo está clamando sobre las promesas que has enterrado, sobre los sueños que has declarado muertos, sobre los llamados que has envuelto en vendas de desesperanza. Ven fuera, y tal vez salgan atados, tal vez salgan limitados, tal vez no luzcan como pensabas que lucirían, pero saldrán vivos. Y Dios proveerá las manos que te desaten, las voces que te liberen, la comunidad que te ayude a quitarte las vendas de muerte. Pero tienes que creer, tienes que permitir que Él quite la piedra, tienes que dejar de ocultar la tumba de tus sueños muertos y permitir que Él entre ahí, en ese lugar vergonzoso, en ese lugar que hiede, en ese lugar que todos declararon irreversible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 1:37 lo declara sin espacio para dudas, porque nada hay imposible para Dios, nada, ni tu edad, ni tu pasado, ni tu fracaso, ni el tiempo que has perdido, ni las puertas que se cerraron, ni las oportunidades que dejaste pasar. Nada es imposible para Dios. Y eso incluye resucitar la promesa que has enterrado. Eso incluye restaurar los años que la langosta comió. Eso incluye abrir puertas que nunca has visto. Eso incluye cumplir lo que Él prometió, aunque todos, incluyéndote a ti mismo, hayan declarado que es demasiado tarde. Joel 2:25-26 es la promesa que necesitas aferrarte a hoy. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Os restituiré los años, no algunos años, los años, todos ellos, los que perdiste por tu culpa, los que perdiste por la culpa de otros, los que perdiste porque el enemigo te robó, los que perdiste porque cerraste puertas que no debiste cerrar, los que perdiste porque abriste puertas que no debiste abrir. Dios dice, yo te los restituiré. Y no solo eso, sino que lo hará de tal manera que comerás hasta saciarte, no migajas, no sobras, hasta saciarte, abundancia, plenitud, sobreabundancia, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Ves eso? La restauración no solo borrará la vergüenza del pasado, garantizará que nunca más vivas en vergüenza, porque cuando Dios restaura, no solo repara lo roto, lo hace más fuerte que antes, no solo sana la herida, elimina la cicatriz, no solo cumple la promesa, la multiplica más allá de lo que pediste o imaginaste. Así que hoy, ahora mismo, quiero que hagas algo. Quiero que desentierre lo que has enterrado. Quiero que vuelvas a sacar ese sueño que sepultaste. Quiero que vuelvas a creer en esa promesa que declaraste muerta. Quiero que le quites la piedra a la tumba de tus esperanzas y permitas que Jesús, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que resucitó de entre los muertos, clame sobre ellas, ven fuera, porque lo que está muerto para ti está vivo para Él, y lo que es imposible para ti es posible para Él, y lo que el enemigo declaró robado, Dios lo declara recuperable. No soy yo quien te lo dice, es Él, el Dios de la resurrección, el Dios de la restauración, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Hay un momento en la vida de todo creyente donde Dios te lleva a un lugar donde no puedes confiar en tus habilidades, no puedes confiar en tu experiencia, no puedes confiar en tus recursos. Un lugar donde lo único que tienes es su palabra, y es en ese lugar incómodo, ese lugar vulnerable, ese lugar aterrador,
donde Dios cumple sus promesas más grandes. Porque cuando tú no puedes, Él puede. Cuando tú no sabes, Él sabe. Cuando tú no tienes, Él provee. Y sé que estás cansado de estar en ese lugar. Sé que quisieras salir de ahí, volver a un terreno donde tengas control, donde entiendas lo que está pasando, donde puedas predecir el siguiente paso. Pero Dios te tiene ahí por una razón. No para torturarte, no para abandonarte, sino para enseñarte una lección que solo se aprende en la total dependencia, que Él es suficiente, que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios 12, 9, 10 lo dice con una claridad que desarma toda autosuficiencia. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso va en contra de toda lógica humana. El mundo te dice: sé fuerte, sé autosuficiente, no necesites a nadie. Pero Dios dice: sé débil, reconoce tu necesidad, depende de mí, porque es en tu debilidad donde mi poder se manifiesta con mayor gloria. Y Pablo no está hablando teóricamente. Él tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba dolor, algo que le limitaba, algo que él rogó 3 veces que Dios le quitara. Y Dios dijo: no. No porque Dios fuera cruel, no porque Dios no tuviera el poder para quitarlo, sino porque ese aguijón tenía un propósito: mantener a Pablo en humildad, en dependencia, en reconocimiento de que no era su brillantez, ni su talento, ni su esfuerzo lo que hacía la obra. Era el poder de Dios fluyendo a través de su debilidad. Y tal vez tú tienes un aguijón, tal vez tienes algo que has rogado que Dios quite y Él no lo ha quitado. Una limitación, una debilidad, una carencia, algo que te hace sentir menos que otros, algo que te hace dudar de si realmente puedes cumplir el llamado que Dios te dio. Y has interpretado esa debilidad como una descalificación. Has creído que porque tienes esa limitación, no puedes caminar en la plenitud de la promesa. Pero hoy Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para cubrir tu debilidad. Mi poder es suficiente para compensar tu limitación. Mi fuerza es suficiente para llevarte donde tu fuerza no puede. Y de hecho, tu debilidad no es un obstáculo para mi gloria. Es el vehículo perfecto para que mi gloria se manifieste. Porque cuando tú eres fuerte, la gente te mira a ti. Pero cuando tú eres débil y aún así logras lo imposible, la gente sabe que fue Dios. Jueces 7 es una de las historias más extraordinarias de este principio en acción. Gedeón tiene un ejército de 32,000 hombres para pelear contra los madianitas, que son como langostas en multitud. Y en términos humanos, 32,000 no es suficiente. Necesitan más. Necesitan refuerzos. Necesitan armas mejores. Necesitan estrategia militar avanzada. Pero Dios dice algo que debe haberle sonado a locura a Gedeón. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Ves eso? Dios dice: tienes demasiados, porque si ganas con 32,000, van a creer que fue su habilidad, su estrategia, su fuerza, y no van a darme la gloria a mí. Así que Dios le dice que reduzca el ejército, primero a 10,000, y luego, y esto es casi cómico si no fuera tan aterrador, a 300. 300 hombres contra un ejército innumerable. Eso no es fe, eso es suicidio. O al menos así es como se ve desde la perspectiva humana. Pero Dios dice: con estos 300 os salvaré. No con 32,000, no con 10,000, con 300. Porque cuando 300 derrotan a un ejército innumerable,
Nadie puede decir, fue nuestra habilidad. Todo el mundo sabe que fue Dios. Y Gedeón, con 300 hombres armados solo con antorchas y trompetas, ni siquiera armas reales, derrota al enemigo. No porque él era poderoso, sino porque Dios lo era. Y esa es la lección que Dios quiere que aprendas en tu lugar de debilidad, en tu lugar de insuficiencia, en tu lugar de no tengo lo necesario. Él te ha reducido, ha quitado los recursos en los que confiabas, ha cerrado las puertas que pensabas que necesitabas, ha permitido que falles en tus propias fuerzas, y lo ha hecho no para destruirte, sino para posicionarte para una victoria tan sobrenatural que nadie, ni tú mismo, podrá atribuirla a nada más que a la mano de Dios. Zacarías 4:6 lo declara con una autoridad que silencia toda excusa. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con lo que tienes, no con lo que sabes, no con a quien conoces, sino con mi espíritu. Y si mi espíritu está contigo, y lo está, porque Él prometió nunca dejarte ni desampararte, entonces tienes todo lo que necesitas para cumplir todo lo que Él te llamó a hacer. Pero aquí está el problema. Muchos de nosotros queremos la promesa sin la preparación. Queremos el palacio sin la prisión. Queremos la corona sin la cruz. Queremos la gloria sin el quebrantamiento. Y Dios, en su misericordia, nos dice, no, porque si te doy el cumplimiento sin él, carácter necesario para sostenerlo te destruirá. Así que primero te quebraré, primero te reduciré, primero te llevaré al lugar donde reconozcas que sin mí no puedes hacer nada. Juan 15:5 no es una exageración poética, es una realidad espiritual. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada, no poco. No con dificultad, nada, cero. Sin Cristo, toda tu actividad, todo tu esfuerzo, toda tu lucha no produce fruto eterno. Puede producir actividad, puede producir ruido, puede producir la ilusión de progreso. Pero fruto eterno, fruto que permanece, fruto que glorifica a Dios, solo viene de permanecer en Él. Y permanecer no es hacer más. Permanecer es descansar en Él. Es confiar cuando no entiendes. Es obedecer cuando no ves el sentido. Es esperar cuando todo en ti quiere correr. Es rendirte cuando todo en ti quiere pelear. Es soltar cuando todo en ti quiere controlar. Porque permanecer es reconocer que la vid hace todo el trabajo. Los pámpanos solo se aferran, solo reciben, solo permanecen conectados, y la vid, Cristo, produce el fruto. Así que si estás en un lugar donde sientes que no puedes, donde sientes que no tienes, donde sientes que no eres suficiente, quiero que escuches esto. Tienes razón, no puedes, no tienes, no eres suficiente, pero Él sí. Y si permaneces en Él, si confías en Él, si descansas en su gracia en lugar de luchar en tu fuerza, entonces verás cómo Él cumple la promesa que te dio. No porque tú lo lograste, sino porque Él lo logró a través de ti. Y cuando eso suceda, y sucederá, nadie podrá robarte la gloria, porque ni siquiera tú podrás atribuírtela. Todo el mundo sabrá, incluyéndote a ti, que fue Dios, que fue su poder, que fue su gracia, que fue su fidelidad, y entonces, finalmente, entenderás por qué tuvo que ser así, por qué tuvo que reducirte, por qué tuvo que llevarte al lugar de debilidad, porque no se trataba solo de cumplir la promesa, se trataba de que Él recibiera toda la gloria, y cuando Él recibe toda la gloria, entonces tú caminas en total libertad, porque ya no tienes que probarte, ya no tienes que proteger tu reputación, ya no tienes que sostener nada con tus propias fuerzas, porque sabes, profunda, íntimamente sabes, que no eres tú. Es Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Quiero llevarte a un lugar en las Escrituras que revela algo absolutamente crucial sobre la naturaleza irrevocable de las promesas de Dios. Es la historia de Jacob.
un hombre que nació literalmente agarrando el talón de su hermano, cuyo nombre significa suplantador o engañador. Un hombre que mintió, manipuló, engañó a su padre ciego para robar la bendición de su hermano. Un hombre que tuvo que huir de su tierra por temor a ser asesinado por Esaú. Un hombre que, por todos los estándares religiosos, debería haber sido descalificado, rechazado, olvidado por Dios. Pero hay algo en la historia de Jacob que rompe todos los moldes de la teología de rendimiento. Génesis 28. Jacob está huyendo solo, asustado, durmiendo en el desierto con una piedra por almohada. Y en ese lugar, no en un templo, no en un momento de santidad, sino en medio de su fracaso, en medio de su huida, en medio de su deshonra, Dios se le aparece en sueños y le dice algo que debería hacernos llorar de gratitud. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No dijo, no te dejaré mientras te portes bien. No dijo, no te dejaré mientras no falles. Dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La promesa no dependía del comportamiento de Jacob, dependía del carácter de Dios. Y Dios, en su soberanía, había decidido que Jacob, este mentiroso, este manipulador, este engañador, sería el padre de las 12 tribus de Israel, sería el portador del pacto, sería llamado Israel, príncipe con Dios. Y si lees la historia completa de Jacob, verás que él no se volvió perfecto después de ese encuentro. Siguió manipulando, siguió usando estrategias humanas, siguió confiando más en su astucia que en Dios. Y sin embargo, Dios cumplió cada palabra que le prometió. No porque Jacob lo mereciera, sino porque Dios no puede negarse a sí mismo. Pero hay un momento crucial en la vida de Jacob que necesitas entender. Génesis 32. Jacob está a punto de reencontrarse con Esaú después de 20 años y tiene terror. Terror de que Esaú todavía quiera matarlo. Terror de que todo lo que ha construido sea destruido. Terror de que el pasado finalmente lo alcance. Así que hace lo que siempre ha hecho, manipula, envía regalos, divide su familia en grupos, planea estrategias de escape. Pero en medio de todo eso, Dios lo intercepta, se queda solo. Y un hombre que más tarde se revela como Dios mismo en forma humana, lucha con él toda la noche. Y Jacob, con su naturaleza terca, con su necesidad de control, lucha de vuelta. Lucha hasta que le descoyuntan la cadera. Lucha hasta que ya no puede confiar en su propia fuerza. Y entonces, quebrantado, herido, sin poder sostenerse en sus propias piernas, Jacob hace algo que cambia todo. Se aferra al ángel y le dice, «No te dejaré ir si no me bendices». ¿Ves lo que sucedió ahí? Finalmente, Jacob dejó de confiar en su propia astucia y se aferró desesperadamente a Dios. Finalmente, reconoció que no podía lograrlo por sí mismo. Finalmente, se rindió. Y es en ese momento, en el momento de rendición, no en el momento de perfección, que Dios le cambia el nombre. Ya no será Jacob, el engañador. Será Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Y aquí está la lección devastadoramente hermosa. Dios no cambió el nombre de Jacob cuando se volvió perfecto. Lo cambió cuando se rindió. No lo bendijo cuando dejó de fallar. Lo bendijo cuando dejó de confiar en sus propias fuerzas y se aferró desesperadamente a Dios. Porque Dios no está buscando personas que no necesiten gracia. Está buscando personas que reconozcan que la gracia es todo lo que tienen. Y esa cojera que Jacob tuvo el resto de su vida no fue una maldición, fue un recordatorio. Cada paso que daba le recordaba, no soy yo, es Él. No puedo caminar en mi propia fuerza, necesito su gracia con cada paso. Y esa cojera, esa debilidad visible, no le impidió cumplir su destino. De hecho, fue esencial para que lo cumpliera.
porque mientras caminaba cojeando nadie podía mirarlo y pensar: mira qué fuerte es Jacob. Todos sabían. Mira qué fiel es Dios. Y tal vez tú tienes una cojera. Tal vez tienes una herida visible, una debilidad que todos pueden ver, algo que te hace sentir menos que otros. Y has creído que esa cojera te descalifica de la promesa. Pero Dios te está diciendo hoy: tu cojera no te descalifica, te califica. Porque en tu debilidad, mi poder se perfecciona. Y esa herida que llevas, esa limitación que te avergüenza, va a ser el recordatorio constante de que no fuiste tú quien cumplió la promesa. Fui yo. Romanos 9:16 lo dice con una claridad que desarma toda pretensión humana. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de tu velocidad, no depende de tu habilidad, no depende de tu perfección. Depende de la misericordia de Dios. Y esa misericordia no se gana, se recibe. No se merece, se acepta, no se produce, se abraza. Y sé que hay una parte de ti que quiere ganártelo, que quiere sentir que lo mereces, que quiere poder decir: lo logré. Pero esa es la voz del orgullo. Y el orgullo es lo único que puede robarte la experiencia de la promesa cumplida. No porque Dios retire la promesa cuando eres orgulloso, sino porque el orgullo te impide recibirla como lo que es, un regalo de gracia. Efesios 2:8-9 es el Evangelio en su esencia más pura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si pudieras ganártelo, si pudieras merecerlo, si pudieras producirlo con tu esfuerzo, entonces la gloria sería tuya. Pero Dios diseñó el sistema de tal manera que la gloria es solo de Él. Y cuando la gloria es solo de Él, entonces tú caminas en libertad. Porque ya no tienes que cargar el peso de hacer que suceda. Solo tienes que descansar en que Él lo hará. Y quiero que notes algo más en la historia de Jacob. Dios le prometió bendición, le prometió descendencia, le prometió tierra, le prometió un futuro glorioso. Pero la forma en que Dios cumplió esas promesas no fue como Jacob imaginaba. Tuvo que pasar por Labán, un tío manipulador que lo engañó. Tuvo que trabajar 14 años por Raquel. Tuvo que enfrentar el rechazo de Lea. Tuvo que lidiar con conflictos familiares, con hijos problemáticos, con situaciones que nunca planeó. Y sin embargo, todo eso, cada dolor, cada injusticia, cada desvío, era parte del plan de Dios para cumplir la promesa. Porque Dios no solo cumple la promesa, te transforma en el proceso. No solo te da el destino, te prepara para sostenerlo. No solo abre la puerta, te forma en el carácter necesario para caminar a través de ella sin que te destruya. Y esa formación duele. Ese quebrantamiento es real. Esa cojera es visible, pero es esencial. Hebreos 12:11 lo dice con una honestidad brutal. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después, no ahora, después. El fruto viene después de la disciplina. La bendición viene después del quebrantamiento. La promesa cumplida viene después de la preparación dolorosa, pero viene. ¡Oh, cómo viene! Así que si estás en el proceso ahora, si estás en el quebrantamiento, si estás luchando con Dios como Jacob luchó, si sientes que te descoyuntaron y ya no puedes caminar en tus propias fuerzas, quiero que sepas, no estás descalificado, estás siendo preparado, no estás olvidado, estás siendo formado. No perdiste la promesa, estás en el camino hacia su cumplimiento, y cuando finalmente llegue, y llegará, mirarás atrás y verás que cada dolor tenía propósito, que cada lágrima tenía significado, que cada momento de oscuridad era necesario para que pudieras sostener la luz que viene. Porque el plan de Dios sobre tu vida no puede ser robado, no por el enemigo, no por tus circunstancias,
no por tus propios errores. Está sellado, está garantizado, está asegurado por la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad, amado, es más fuerte que tu debilidad, más grande que tu fracaso, más poderosa que cualquier cosa que intente impedirlo. No soy yo quien te lo dice, es Él, el Dios que lucha contigo, que te quebranta para bendecirte, que te hiere para sanarte, que te reduce para multiplicarte. No toques la gloria, porque la gloria es solo de Él. Hemos caminado juntos a través de verdades que han sacudido cadenas de incredulidad, que han despertado promesas dormidas, que han resucitado esperanzas que parecían muertas. Y ahora, mientras llegamos al final de este mensaje, necesito que entiendas algo con absoluta claridad. Todo lo que hemos hablado hoy no son palabras bonitas para hacerte sentir mejor temporalmente. Es la palabra viva de Dios que tiene el poder de transformar completamente tu realidad si la recibes con fe y actúas sobre ella. Isaías 55, 10, 11 declara con una autoridad que sacude los cimientos del infierno. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No volverá vacía. La palabra que has recibido hoy no volverá vacía. Si la plantas en tu corazón, si la riegas con oración, si la proteges de las aves de rapiña, de la duda y la incredulidad, germinará, producirá, dará fruto, porque no es mi palabra, es la palabra de Él, y su palabra siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Y el propósito hoy es claro: recordarte que el plan de Dios sobre tu vida es irrevocable, que nadie puede robártelo, que ni el tiempo ni el enemigo, ni tus propios errores tienen el poder de anular lo que Dios decretó, que sus promesas no dependen de tu perfección, dependen de su fidelidad, y que Él, el Dios que no puede mentir, el Dios que no puede negarse a sí mismo, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cumplirá cada sílaba de lo que te prometió. Pero ahora viene la parte que requiere algo de ti. No puedes simplemente escuchar esta palabra y luego volver a vivir como si nada hubiera cambiado. Santiago 1:22 te advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solo escuchas y no actúas, te engañas, porque la fe sin obras es muerta. No obras para ganar la promesa, sino obras que demuestran que realmente crees en la promesa. Entonces, ¿qué obras? ¿Qué significa actuar sobre esta palabra? Significa que hoy, ahora mismo, tomas una decisión. Decides creer. Decides volver a abrazar los sueños que enterraste. Decides volver a orar por las promesas que archivaste como demasiado tarde. Decides levantarte del lugar de derrota y caminar de nuevo hacia el destino que Dios te asignó. No porque veas el camino completo, sino porque confías en el Dios que sí lo ve. Hebreos 11:1 define la fe de una manera que requiere valentía. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, no de lo que se ve, no de lo que ya tienes, de lo que se espera. Y esa certeza, esa convicción, te impulsa a actuar como si la promesa ya fuera tuya, aunque todavía no la veas manifestada. Abraham hizo eso. Romanos 4:18-21 describe su fe de una manera que debería inspirarnos a todos. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creyó en esperanza contra esperanza.
Cuando no había razón humana para esperar, él esperó de todos modos. Cuando su cuerpo estaba como muerto, cuando todo le decía que era imposible, él creyó. No porque negara la realidad de sus circunstancias, sino porque creyó en una realidad mayor, la fidelidad de Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Y esa fe produjo el milagro. Y esa fe cumplió la promesa. Y la misma fe está disponible para ti hoy. No una fe perfecta, no una fe sin dudas, sino una fe que, a pesar de las dudas, a pesar del miedo, a pesar de las circunstancias imposibles, dice: Dios, tú lo dijiste, y yo voy a creer que tú lo harás, no porque lo vea, sino porque tú lo prometiste, y tú no puedes mentir. Y cuando caminas en esa fe, algo cambia en el ámbito espiritual. El enemigo pierde su poder sobre ti. Ya no puede controlarte con el miedo de ¿y si no sucede? Ya no puede paralizarte con la mentira de ya es muy tarde, porque tú ya decidiste que la palabra de Dios es más real que cualquier otra realidad. Y esa decisión, esa postura de fe, libera el poder de Dios para obrar en tu favor. Marcos 11:24 te da una promesa que puede parecer demasiado buena para ser verdad, pero es absolutamente cierta. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis, no cuando lo veas, antes de que lo veas. Cree que ya es tuyo en el ámbito espiritual y entonces se manifestará en el ámbito natural, porque así funciona el reino de Dios. Primero espiritual, luego natural. Primero invisible, luego visible. Primero fe, luego vista. Y sé que esto requiere una valentía que tal vez sientes que no tienes. Sé que requiere una confianza que se siente imposible después de tanta decepción. Pero Josué 1:9 es la palabra que Dios te da hoy. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te esfuerces y seas valiente. No porque no tengas miedo, sino a pesar del miedo. No porque sea fácil, sino porque Él está contigo. Y si Él está contigo, y lo está, entonces, ¿qué puede estar contra ti? Romanos 8:31 lo grita desde los cielos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Absolutamente nadie puede detener lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Así que levántate, amado. Levántate de la silla de la duda. Levántate del sofá de la resignación. Levántate de la cama del desánimo. Porque el Dios de las promesas irrevocables te está llamando a caminar de nuevo. Te está llamando a creer de nuevo. Te está llamando a esperar de nuevo. Y esta vez, no vas a soltar. No vas a rendirte. No vas a negociar. Porque ahora sabes la verdad. Lo que Dios prometió, nadie puede robarlo. Y cuando veas el cumplimiento, y lo verás, cuando finalmente tengas en tus manos lo que Dios te prometió, cuando veas con tus propios ojos cómo Él cumplió cada detalle, entonces harás lo que hizo María cuando dio a luz al Salvador. Magnificarás al Señor. Declararás que Él hizo grandes cosas contigo. Testificarás que Él es fiel y darás toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a aquel que la merece. Porque no fuiste tú, nunca fuiste tú, siempre fue Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él comenzó en ti, lo terminará. Filipenses 1:6 es tu garantía final. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. No la abandonará. No la cancelará. No la transferirá a otro. La perfeccionará en ti, a través de ti, para la gloria de Él. Así que recibe esta bendición pastoral final, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, y ahora,
Si esta palabra tocó tu corazón, si algo en ti se despertó, si el Espíritu Santo te habló, te pido que escribas amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que las promesas de Dios son irrevocables, comparte este mensaje, porque lo que Dios hizo en ti hoy, quiere hacerlo en otros a través de ti. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él vino a recordarte que el plan de Dios sobre tu vida no se puede robar. Así que camina en esa verdad, vive en esa confianza, descansa en esa promesa, porque Él es fiel, y lo que Él prometió lo cumplirá. No soy yo quien te lo dice, es Él. Amén.